Hola, y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta noche. Si disfrutas las historias de terror en bosques profundos, suscríbete, deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Ahora, escucha con atención. La peor vez que vi a aquella cosa ponerse de pie, sostenía a Diego Montenegro por la columna vertebral. Diego seguía vivo. Sus botas pataleaban inútilmente a 1 metro del suelo. Su rifle yacía entre los helechos bajo él. La sangre le caía a chorros por la espalda de la chaqueta de caza, deslizándose sobre la muñeca de la criatura en oscuras cuerdas. No dejaba de gritar la misma palabra. ¡Papá! Su padre estaba a menos de 30 metros, con una pistola compacta levantada entre ambas manos. Tenía un disparo limpio. No lo hizo. En cambio, Gonzalo Montenegro sacó la pequeña cámara del soporte dentro de su abrigo, la levantó para conseguir una mejor vista y vio morir a su propio hijo a través de una lente. Para cuando entendí lo que estaba haciendo, la cosa entre los árboles ya había aprendido el hecho más importante sobre nosotros. Ya no éramos un grupo. Éramos carne que desconfiaba de sí misma. Me llamo Carlos Mercado. Durante 19 años, vi cacerías legales en tierras privadas y bosques nacionales en las afueras del Parque Nacional de Yellowstone. Nunca llevé clientes armados al otro lado del límite del parque. Nunca hizo falta. Los alces, los venados mulos y los osos negros no entienden de señales fronterizas, y los hombres ricos pagan más dinero del que la mayoría gana en un año por la oportunidad de matar a un animal que pasó la temporada anterior protegido de ellos. Era bueno en mi trabajo. No porque amara matar. Amaba conocer el bosque. Hay una diferencia. Sabía cómo cambia el olor del pino mojado después de la lluvia. Sabía cuando las urracas indicaban un cadáver reciente y cuando su silencio significaba que un depredador más grande lo había reclamado. Sabía distinguir entre un oso volteando un tronco podrido y un alce macho golpeando sauces durante el celo. Sabía cómo colocar una bota entre raíces expuestas en la oscuridad sin romper una rama lo bastante fuerte como para alertar a todos los animales de la ladera. Había visto osos grizzly a distancias tan cortas que podía olerles el aliento. Había suturado la pantorrilla de un cliente después de que un caballo entrara en pánico y lo arrastrara por la pizarra. Había ayudado a recuperar a una mujer cuyo marido disparó contra un movimiento en la maleza antes de identificar a que estaba disparando. El bosque ya había matado personas a mi alrededor. Pero hasta el viaje de los Montenegro, yo creía que todas las cosas capaces de matar en aquellos bosques seguían reglas. Hambre, territorio, miedo, dolor. No sabía que en la hondonada del helecho negro había algo que entendía las cuatro, y que disfrutaba usándolas contra nosotros. El trabajo me llegó durante la primera semana húmeda de la temporada legal de caza con rifle, cuando el bosque alrededor de Yellowstone seguía lo bastante verde como para ocultar cualquier cosa que no quisiera ser vista. Estaba reparando un viejo armazón de mochila fuera de la cabaña alquilada que usaba durante la temporada de caza, cuando una camioneta plateada bajó por el camino de grava y se detuvo junto a mi vehículo. El hombre que salió primero parecía pertenecer a una sala de juntas, no al bosque. Finales de los 50. Cabello gris muy corto. Botas caras, apenas manchadas de polvo. Sus hombros eran estrechos, pero había una dureza en su forma de moverse, de esas que tienen los hombres acostumbrados a que los demás se ajusten a su alrededor. Se presentó como Gonzalo Montenegro. El hombre más joven que bajó del lado del pasajero era su hijo, Diego. Diego tendría unos 28 años, alto y delgado, con una funda de rifle nueva y reluciente, y una confianza que nunca había sido corregida por consecuencias serias. Me estrechó la mano con demasiada fuerza, como si la primera prueba de masculinidad en la naturaleza fuera hacerle daño a los nudillos de alguien. Gonzalo habló la mayor parte del tiempo. Dijo que querían una cacería guiada de alce de 5 días en un bosque privado al este del parque. Dijo que había obtenido permiso del propietario y que tenía todos los permisos requeridos. Dijo que prefería terreno remoto, sin caballos, sin campamento cómodo, sin otros guías cerca. Eso reduce bastante la zona, le dije. Entiendo que usted conoce terrenos difíciles. Conozco terrenos seguros. Él sonrió. Por eso estoy aquí. Ofreció más del doble de mi tarifa habitual. Debería decirte que acepté porque algo en él me engañó. No fue así.
Supe que algo iba mal antes de que terminara de describir el viaje. Los hombres que de verdad quieren un alce preguntan por el movimiento de las manadas, el clima, la distancia de tiro, el terreno y la logística para sacar la carne. Gonzalo preguntó qué valles tenían la peor recepción de radio. Preguntó si ciertos caminos de acceso tenían portones estacionales. Preguntó si conocía un lugar llamado la Hondonada del Helecho Negro. Ese nombre me hizo dejar de apretar la correa del armazón de la mochila. ¿Dónde oyó ese nombre? En un mapa antiguo. No hay ninguna buena razón para que un cazador entre en ese drenaje. ¿Por qué no? Paredes empinadas. Suelo húmedo. Demasiados árboles caídos. Los cruces de río se ponen feos después de la lluvia. Muy poca caza permanece allí abajo una vez que empieza la temporada de rifle. Diego sonrió rápido. Entonces es salvaje. Es incómodo. No es lo mismo. Gonzalo me observó con atención. ¿Ha estado dentro? No en años. Entonces quizás sea hora de que alguien vuelva a mirar. Debí haber terminado la conversación. En cambio, miré la cifra escrita en el cheque que deslizó sobre el banco de trabajo. Mi hijo, Adrián, tenía 16 años entonces. Su madre y yo llevábamos casi 4 años divorciados, y yo había dejado que demasiadas temporadas de trabajo se convirtieran en excusas para perderme demasiadas cosas de su vida. Partidos de béisbol, cumpleaños, un viaje escolar de campamento al que dejó de invitarme después de que cancelé 2 veces. Aquel invierno le había prometido que dejaría de aceptar expediciones largas. Quería mudarme más cerca. Encontrar un trabajo que no exigiera estar ausente cada vez que el clima era bueno y los animales se movían. La cantidad del cheque de Gonzalo habría pagado esa mudanza y me habría dado tiempo para hacerla bien. Así empiezan las malas decisiones. No siempre con codicia. A veces con algo bueno que te dices que por fin vas a arreglar. Yo decido la ruta, dije. Por supuesto. Si el clima cambia, nos vamos. Entendido. Si digo que no seguimos a un animal hacia terreno peligroso, el animal sigue caminando y nosotros volvemos a casa sin él. Diego parecía divertido. Gonzalo no. Seguiremos su criterio. Mintió con facilidad. 2 días después, me reuní con el resto del grupo en un comienzo de sendero fuera del bosque privado donde nuestros permisos eran válidos. Eran 6, además de mí. 7 en total. Gonzalo y Diego. Sara y Miguel Vergara, un matrimonio de Idaho. Sara era médica de urgencias, de unos 30 y tantos, compacta y serena, con un rifle, 308 que mostraba desgaste honesto. Miguel era corpulento, barbudo y ruidoso de esa manera en que algunos hombres se vuelven cuando creen que la competencia silenciosa de otra persona los hace parecer más pequeños. Lorenzo Reyes era un joven videógrafo que Gonzalo había contratado para filmar la cacería. Llevaba más baterías que comida y manejaba su costosa cámara con el mismo cuidado con que Sara manejaba su rifle. El último hombre era Walter Keller. Gonzalo lo presentó como un rastreador adicional. Eso me irritó de inmediato. No mencionó que traería otro guía. Walter está familiarizado con la propiedad, dijo Gonzalo. Walter evitó mirarme a los ojos mientras ajustaba las correas de los hombros de una mochila inusualmente pesada. Tendría unos 40 años, la cabeza rapada, muñecas gruesas y una vieja cicatriz que le bajaba desde la parte inferior de la oreja hasta perderse bajo el cuello de la camisa. Yo no guío, dijo Walter. Cargo equipo. Entonces, ¿qué hay en la mochila? Equipo de campamento. La bolsa emitió un golpe metálico y apagado cuando la dejó en el suelo. Miré a Gonzalo. ¿Hay algo que deba saber? Solo que no me gusta estar desprevenido. No me gustaba. Walter me gustaba menos. Pero todas las licencias estaban en regla. El clima se mantenía estable. El acceso a la tierra privada era legal. Nada de lo que tenía delante me daba una razón lo bastante fuerte para devolver un cheque que ya había gastado en mi cabeza. Entramos en el bosque al amanecer. El bosque estaba en su punto más verde. Las agujas de los pinos brillaban con la lluvia de la noche anterior. Los helechos crecían espesos bajo los árboles, rozándonos las rodillas y empapándonos los pantalones durante la primera hora. El agua corría por cada corte poco profundo de la ladera, alimentando arroyos tan claros que se podían ver pequeñas truchas inmóviles detrás de las piedras. El aire olía a corteza mojada, vegetación aplastada y tierra fría.
Durante los primeros kilómetros, el viaje pareció casi normal. Diego bromeaba con Lorenzo sobre las imágenes que conseguirían cuando abatiera el alce macho más grande que cualquiera de sus amigos hubiera visto jamás. Miguel contaba historias sobre un oso negro que, según él, había detenido de un solo disparo a 12 yardas. Sara caminaba detrás de él y ponía los ojos en blanco cada vez que exageraba otro detalle. Gonzalo hablaba poco. Seguía observando el terreno por delante. No buscando alces. Buscando otra cosa. Al mediodía, llegamos al borde superior de la propiedad, donde el bosque comenzaba a inclinarse hacia un drenaje abrupto. Encontré al lobo bajo un pino muerto. Al principio solo vi el pelaje gris enredado entre los helechos verdes. Luego levanté una rama y dejé al descubierto el resto del cuerpo. Era un macho adulto grande. Tenía el cuello roto con tanta violencia que el hocico le quedaba vuelto hacia atrás sobre un hombro. 3 profundas marcas de perforación se veían entre el pelaje apelmazado de sangre sobre las costillas. No arañazos de garras. Perforaciones. Algo había atrapado al lobo desde arriba o desde atrás y lo había aplastado de un solo golpe. No le habían comido carne. No le habían abierto la piel para alimentarse. Simplemente habían dejado su cuerpo allí. Sara se agachó a unos pocos pasos. ¿Oso? No respondí de inmediato. Miguel se inclinó sobre mi hombro. Un grizzly grande atrapa a un lobo. Eso es lo que pasa. No, dije. Él pareció molesto. No. Un oso no suele matar a un lobo y dejarlo intacto, a menos que algo lo interrumpa. Entonces algo lo interrumpió. Revisé el suelo húmedo alrededor del cuerpo. Había huellas de lobo entrando. No había huellas de oso. Había una depresión cerca de las patas traseras del animal, parcialmente llena por la lluvia de la noche anterior. Estaba demasiado incompleta para leerla con claridad, pero era grande, más larga que ancha, y el borde posterior se parecía, de una forma incómoda, a un talón. Lorenzo bajó la cámara hacia ella. ¿Eso es una huella? No pises cerca, dije. Diego se acercó más. ¿Qué la hizo? No lo sé. Gonzalo se había quedado muy quieto. Entonces lo noté. No era miedo. Era reconocimiento. ¿Ha visto algo así antes? Le pregunté. Sus ojos siguieron fijos en el lobo muerto. No. La respuesta llegó demasiado rápido. Me levanté. Nos movemos hacia el oeste por la cresta. Nos mantenemos fuera del drenaje. Diego frunció el ceño. ¿Por qué? Porque lo que mató a este animal lo hizo hace poco, y no quiero bajar caminando hacia una cobertura donde no puedo ver a 10 metros. Miguel se rió. Es un depredador, Carlos. Vinimos aquí con rifles. Sara se volvió hacia él. No seas idiota. No estoy siendo idiota. Digo que no estamos indefensos. Volví a mirar al lobo. Tenía sangre seca alrededor de la boca. Uno de sus colmillos se había roto a ras de la encía. Lo que fuera que lo atrapó había estado lo bastante cerca para que el lobo mordiera. El lobo no había sobrevivido lo suficiente para desgarrarle la piel. Nos movemos, dije. Durante otra hora, no ocurrió nada. Entonces vi al alce. Estaba al otro lado de un claro, a no más de 80 yardas, parcialmente oculto detrás de sauces y hierba alta. Un macho magnífico. Sus astas se abrían anchas y pesadas, oscurecidas por la lluvia reciente, y era más grande que cualquier macho que yo hubiera esperado encontrar en aquella zona. Diego levantó lentamente el rifle. Agarré el cañón y lo empujé hacia abajo. Todavía no. Su rostro se tensó. ¿Qué demonios? Mira su pata trasera. El macho se movió. Solo entonces los demás lo vieron. Tenía el cuarto trasero izquierdo desgarrado desde la cadera hasta la rodilla. No era una sola mordida. Estaba abierto a tirones. Largas tiras de músculo colgaban sueltas y mojadas bajo la piel. Las moscas se arremolinaban sobre la herida. La sangre cubría la hierba detrás de él. El alce apenas debería haber podido mantenerse en pie. En cambio, tenía los ojos muy abiertos y alerta, todo el cuerpo inclinado como si algo detrás de él lo asustara más que el dolor de sus heridas. Sara susurró. Jesús. Lorenzo levantó la cámara. Gonzalo dio un paso adelante. ¿Se puede abatir legalmente aquí? Está en terreno permitido, dije. Pero esto no es una situación de trofeo.
Ya está sufriendo. Yo lo remataré limpiamente. Diego bajó la voz. Es mi animal. Es un animal herido. Yo voy a terminar con esto. Deslicé mi rifle desde el hombro. Antes de que pudiera levantarlo, el alce giró bruscamente la cabeza hacia el bosque a su derecha. Algo se movió en las sombras verdes. No lo suficiente para identificarlo. Lo suficiente para que el alce se lanzara hacia adelante aterrado. Diego disparó. El estallido del rifle desgarró el claro. Su bala impactó demasiado atrás, alcanzando al macho en el abdomen en vez del corazón o los pulmones. El alce tropezó, recuperó el equilibrio y se estrelló contra el bosque cuesta abajo. ¡Maldita sea!, grité. Diego accionó el cerrojo, sonriendo con una excitación nerviosa. Le di. Le metiste un tiro en las tripas a un animal que ya estaba herido. No irá lejos. Desde el bosque de abajo llegó un sonido que recordaré hasta el día en que muera. El alce gritó. Había oído a los alces bramar, ladrar, toser y gemir cuando estaban heridos. Esto era diferente. Era el sonido de un animal dándose cuenta de que la cosa que lo perseguía por fin lo había alcanzado. Las ramas estallaron debajo de nosotros. El grito se cortó con un único crujido húmedo. Nadie habló. Un momento después, el bosque volvió a quedarse en silencio. Gonzalo quitó el seguro. Llévenos hasta él. Lo miré fijamente. Algo acaba de matar a ese macho. Entonces deberíamos saber qué fue. No. Nos retiramos ahora. Diego señaló cuesta abajo. Ese es mi alce. No, dije. Esa es la presa de otra cosa. Gonzalo se volvió hacia Walter. Los dos hombres intercambiaron una mirada tan breve que casi se me escapó. Luego Gonzalo se dirigió a mí con la misma voz controlada que había usado en mi cabaña. Pagamos por una cacería, señor Mercado. Mi hijo hirió a un animal. Tenemos la obligación de recuperarlo. Había elegido el único argumento que podría haberme obligado a avanzar. Un animal herido nunca debe abandonarse. Incluso cuando seguirlo se sentía mal. Todos se mantienen juntos, dije. Seguros quitados. Nadie dispara a menos que vea exactamente a qué está disparando. Entramos en el descenso. La ladera se estrechó rápido. Los helechos nos llegaban a la cintura, resbaladizos por la lluvia. Las ramas caídas ocultaban agujeros bajo la vegetación. Cuanto más avanzábamos, más desaparecía la cresta detrás de nosotros. Encontré sangre a menos de 30 metros. El disparo de Diego había dejado una salpicadura roja contra el tronco de un pino. Luego encontré más sangre. Demasiada. No de la herida de bala. Trozos de pelaje y carne yacían desgarrados a lo largo del rastro, como si hubieran abierto al alce mientras aún se movía. 100 yardas más abajo, entramos en una pequeña cuenca donde los árboles se separaban lo justo para que la luz del sol tocara el suelo. El macho yacía en el centro, o lo que quedaba de él. Le habían abierto el abdomen desde la ingle hasta las costillas. Le habían arrancado los órganos y los habían esparcido entre los helechos en montones separados. Una de las astas estaba completamente rota. La otra había sido retorcida con tanta fuerza que aún tenía adherido un fragmento de cráneo. Sus patas traseras todavía pateaban débilmente. Sara apartó la mirada. Lorenzo tuvo una arcada detrás de su cámara. Diego se quedó congelado. ¿Eso pasó después de que le disparé? Saqué mi arma corta y puse una bala detrás de la oreja del alce. Sus patas dejaron de moverse. Solo entonces examiné el suelo. Había sangre por todas partes. También huellas. Comenzaban junto al alce como impresiones pesadas en el barro, a 4 patas. Las marcas delanteras eran anchas y profundas, las traseras más largas. Luego, a 1,5 metros del cadáver, las impresiones cambiaban. Las marcas delanteras terminaban. Solo las huellas traseras continuaban entre los helechos. Algo se había levantado de 4 patas a 2 y se había marchado caminando con el asta desaparecida. Diego las miró fijamente. Eso no es un oso. No, dijo Sara en voz baja. No lo es. Miguel tragó saliva. Podría ser un hombre. Botas cubiertas con huellas de animal. Un hombre no despedazó a ese alce en menos de 1 minuto, dije. Lorenzo movió la cámara del cadáver a las huellas. Gonzalo extendió la mano y empujó la lente hacia abajo. Todavía no. Lorenzo parpadeó. ¿Qué? No grabes nada hasta que entendamos lo que estamos viendo.
La forma en que lo dijo me hizo girarme. Lo contrató para filmar una cacería. Lo contraté para filmar lo que importa. Ahí estaba otra vez. Algo justo bajo la superficie. Algo que no nos había contado. Me acerqué. Gonzalo, ¿qué sabe usted sobre este drenaje? Antes de que pudiera responder, Walter habló. Voy a revisar más adelante. No, dije. Pero él ya se estaba internando entre los helechos, rifle en mano, con la pesada bolsa aún sujeta a la espalda. Walter, grité. No se detuvo. Gonzalo puso una mano contra mi pecho cuando empecé a ir tras él. ¿Sabe lo que hace? Entonces sabe que acaba de violar la primera regla que le di al grupo. Está rastreando al animal que hizo esto. ¿Por qué? La boca de Gonzalo se tensó. Porque le pago para hacerlo. Le agarré la muñeca y aparté su mano de mí. Esta cacería se acabó. Cuando Walter vuelva, subimos la ladera y salimos de aquí. Un disparo sonó desde algún lugar más abajo. Luego otro. Al segundo le siguió el grito de un hombre. No un breve grito de sorpresa. Un grito sostenido, desgarrador, que terminó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una mano alrededor de su garganta. Sara levantó el rifle de inmediato. Diego susurró. «Walter». Me moví cuesta abajo. «Quedaos detrás de mí». Separación de 5 yardas. Vigilad ambos lados. Gonzalo me siguió antes de que pudiera decirle que no. Rastreamos a Walter por los surcos que sus botas habían abierto en el barro durante su carrera final. 20 yardas más allá del claro, encontré su mochila abierta junto a un árbol. El contenido se había derramado por el suelo. No era equipo de campamento. Cable de acero. Cadena pesada. Una pértiga de contención plegable. 3 grandes trampas de resorte envueltas en lona. Bolsas de plástico llenas de algo oscuro y sangriento. Una caja negra de munición marcada con anotaciones escritas a mano que no reconocí. Sara se agachó junto a una de las bolsas y tocó el exterior con un dedo enguantado. Carne cruda. Lorenzo levantó la cámara otra vez. Gonzalo se la arrancó de un golpe. La cámara cayó al barro. Lorenzo gritó. ¿Qué demonios le pasa? Otro sonido llegó desde los árboles frente a nosotros. Una tos húmeda. Luego una voz. Ayuda. Walter. La seguí hasta una zona de sombra bajo ramas gruesas de abeto. Estaba sentado contra un árbol. Durante medio segundo, pensé que había soltado su rifle y que simplemente se había herido al caer. Entonces vi la sangre. Su brazo derecho había desaparecido. No cortado. Arrancado desde el hombro con tanta violencia que tiras de tejido colgaban de la abertura a través de su pecho. 4 heridas profundas le recorrían desde la parte trasera del cuello hasta debajo del chaleco, abriendo su carne en líneas paralelas. Una pierna se le había doblado hacia un lado bajo la rodilla. Su rifle yacía junto a él. El cañón estaba doblado. Ningún oso dobla el cañón de un rifle mientras un hombre todavía lo sostiene. Sara corrió hacia él con su kit de trauma. Walter se apartó con un estremecimiento. No, jadeó. No hay tiempo. Estás perdiendo sangre, dijo ella. Sus ojos se fijaron en Gonzalo, detrás de nosotros. Dijiste que se quedaba junto al arroyo. Gonzalo dio un paso más cerca. Walter, ¿dónde está? Lo miré. No, ¿qué te pasó? No, ¿puede ayudarte? ¿Dónde está? Walter empezó a reír, aunque la sangre le burbujeaba entre los dientes. ¿Lo sabías? Me miró. Gonzalo lo sabía. Sabía exactamente dónde vivía. El bosque estalló detrás de nosotros. Algo enorme se movió entre los helechos sin mostrar todo su cuerpo. Las ramas se quebraron. Una forma oscura cruzó entre 2 troncos tan rápido que solo alcancé a ver una espalda inclinada y una extremidad larga. Diego disparó sin previo aviso. Su bala desapareció entre los árboles. «Deja de disparar», grité. Walter empezó a gritar. No por sus heridas. Por reconocimiento. Volvió. La oscuridad bajo los árboles se movió otra vez. Una mano negra, cubierta de pelo, se cerró alrededor del tobillo de Walter. Los dedos eran demasiado largos. Demasiado separados. Demasiado deliberados. Sara agarró a Walter por debajo del hombro que le quedaba. Yo le sujeté el cinturón. La cosa entre la maleza tiró una vez.
La pierna rota de Walter se enderezó con un crujido lo bastante fuerte como para revolverme el estómago. Gritó hasta que la voz se le volvió áspera. Disparé 3 veces contra la vegetación donde desaparecía el brazo. Algo gruñó. No rugió. No aulló. Gruñó, grave y furioso, como un hombre recibiendo un puñetazo. La mano soltó a Walter. Durante 2 segundos, nada se movió. Luego una silueta retrocedió entre los árboles. Era más alta que yo, de constitución enorme en los hombros, cubierta de pelo oscuro y mojado. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, orejas puntiagudas pegadas hacia atrás y un hocico lo bastante largo para mostrar el destello blanco de los dientes entre la sangre. Luego cayó a 4 patas y desapareció con tanto silencio que el silencio posterior se sintió imposible. Nadie habló. Walter respiró una vez. 2. Luego se detuvo. Sara siguió haciendo presión sobre lo que quedaba de su hombro mucho después de que ya no importara. El rostro de Diego se había vuelto gris. Miguel se volvió hacia Gonzalo. ¿Qué demonios acabamos de ver? Gonzalo no respondió. Saqué el mapa del bolsillo de mi chaqueta y miré cuesta arriba. Nos vamos ahora. La voz de Gonzalo se endureció. No podemos abandonar el equipo. Crucé la distancia entre nosotros y le di un puñetazo en la boca. Cayó de espaldas entre los helechos. Diego levantó el rifle hacia mí. Sara apuntó el suyo contra él al instante. «Bájalo», dijo. Diego miró a su padre, conmocionado. Gonzalo se incorporó lentamente, con sangre corriéndole desde el labio. Señalé el cuerpo de Walter. Ese hombre sabía lo que había aquí. Usted sabía lo que había aquí. Nos trajo a este drenaje con trampas y cebo. Empiece a hablar. Gonzalo se limpió la boca. Antes de que pudiera hablar, un trueno rodó en algún lugar al oeste de nosotros. La lluvia empezó a caer entre los árboles. No lentamente. Un momento, el aire sostenía niebla y agujas goteantes. Al siguiente, el dosel se convirtió en un tambor sobre nuestras cabezas. El agua se derramó sobre la ladera, convirtiendo el estrecho sendero en barro. Hablamos mientras nos movemos, dije. Hacia arriba. Ahora. Nadie discutió. Llegamos de vuelta al claro del alce en menos de 10 minutos. El cadáver había desaparecido. No parcialmente comido. Desaparecido. Un rastro de arrastre conducía hacia el bosque, y el barro alrededor estaba tallado por huellas profundas. El cuerpo desaparecido no importaba tanto como el sonido que venía de arriba. Agua. Mucha. Subimos con fuerza hacia el pequeño puente peatonal que habíamos usado para cruzar un arroyo empinado en la entrada. La lluvia había transformado el arroyo en un violento canal marrón. El puente ya no estaba allí. La mitad colgaba retorcida contra la orilla opuesta. La cuerda de soporte del lado cercano colgaba junto a un poste de anclaje partido. Me arrodillé y examiné la rotura. La cuerda no se había roto. La habían cortado. Limpio. Con una hoja. Sara lo vio por encima de mi hombro. ¿Quién hizo eso? Miré hacia Gonzalo. Estaba bajo la lluvia torrencial, con sangre en la boca, el rostro ilegible. Diego siguió mi mirada. «¿Papá?» Gonzalo no dijo nada. Miguel se lanzó hacia él, pero lo detuve con un brazo. «Aquí no», dije. «Nos atrapó ahí abajo. Tal vez. Pero si empiezas una pelea bajo esta lluvia con esa cosa en algún lugar detrás de nosotros, perdemos todos». Un relámpago iluminó la cresta. El arroyo ya estaba demasiado violento para cruzarlo. Nuestra única ruta posible de salida era hacia el sur, por el drenaje bajo, atravesando la hondonada del helecho negro y subiendo por un estrecho paso rocoso que volvía a unirse con un viejo corte maderero a varios kilómetros. Era terreno difícil en clima seco. En una tormenta, con un hombre muerto y algo cazándonos, era la clase de ruta que la gente nunca terminaba. Miré a Gonzalo. Acaba de comprar la única decisión que tendrá durante el resto de este viaje. Camina por donde yo diga. Entrega todas las armas excepto un rifle. Explica exactamente en qué nos ha metido. Diego se interpuso entre nosotros. Mi padre no va a entregarte nada. Sara habló en voz baja. Diego, Walter está muerto. Ese puente fue cortado. Esto ya no es el viaje de tu padre. Gonzalo finalmente levantó ambas manos. Dame un momento. Tiene 10 segundos. La lluvia le corría por la cara.
Hace un año, mi hermano desapareció en este valle. El agua y el trueno parecieron desvanecerse alrededor de sus palabras. Estaba cazando ilegalmente, continuó Gonzalo. Solo al principio, luego con 2 hombres de la zona. Uno de ellos logró salir. Estaba gravemente herido y casi incoherente. Dijo que un animal los atacó. Un oso, dijo Miguel. Eso dijo el informe oficial. Gonzalo abrió el cierre de un bolsillo impermeable dentro de su abrigo y sacó una pequeña caja de plástico. Dentro había una tarjeta de memoria. Mi hermano llevaba un arnés con cámara de rastreo. La mayor parte del metraje estaba dañada. Sobrevivieron 11 segundos. Lorenzo se limpió la lluvia de la cara. ¿Qué había en él? Gonzalo miró cuesta abajo. Una criatura de pie junto al cuerpo de mi hermano. Diego lo miró como si ya no lo reconociera. ¿Sabías esto? Necesitaba pruebas. ¿Me trajiste aquí? Traje gente con las habilidades y el equipo para matarlo. Me dijiste que era una cacería de alce. La mandíbula de Gonzalo se tensó. Si te hubiera dicho la verdad, ¿habrías venido? Diego no respondió. Gonzalo me miró. Contraté a Walter porque había visto huellas en este drenaje antes. Él llevaba las trampas y el cebo. También fue el último hombre en cruzar el puente cuando entramos esta mañana. Miré hacia el cruce inundado. Solo entonces entendí lo fácil que habría sido para Walter cortar la cuerda de soporte mientras el resto de nosotros seguía caminando. Sentí que algo frío se asentaba bajo mis costillas. El puente nunca fue para atrapar a la criatura, dije. Gonzalo no dijo nada. Era para atraparnos a nosotros. Sara miró hacia el cuerpo de Walter, oculto más abajo en la ladera. Usó a todo un grupo como cebo móvil. Planeé cazadores armados a plena luz del día. No esperaba que atacara a Walter tan rápido. ¿No esperaba que su sacrificio gritara donde usted pudiera oírlo? Dijo Miguel. La expresión de Gonzalo cambió solo ligeramente. Vine aquí para matar lo que mató a mi hermano. No, dije. Vino aquí porque quería verlo. Los hombres que quieren matar algo no contratan a un camarógrafo antes de contratar a suficientes personas para mantener a todos con vida. Lorenzo miró el barro donde se había rajado la lente de su cámara. Gonzalo no lo negó. La lluvia se volvió más fría. Detrás de nosotros, abajo en el drenaje, algo soltó un único ladrido profundo. No como un perro, no como un lobo. Una breve declaración de un animal lo bastante grande como para creer que nada en el valle tenía derecho a ignorarlo. Diego apretó el rifle. ¿Qué hacemos? Miré el arroyo, el puente cortado, luego el oscuro descenso verde hacia el sur. Dejamos de ser cazadores. Nos movimos antes de que la luz empezara a fallar. Tomé la pistola que Gonzalo entregó y la caja de munición de Walter. Sara recogió los suministros médicos que pudo cargar. Miguel arrastró una de las pesadas trampas de Walter del equipo derramado, insistiendo en que quizá la necesitáramos. Dejé que se la quedara porque les daba algo que hacer a sus manos temblorosas. Lorenzo logró rescatar su cámara principal y 2 unidades de rastreo alimentadas por baterías. Diego se mantuvo tan lejos de su padre como la formación permitía. Gonzalo caminó sin quejarse. Eso me preocupó más que si hubiera protestado. Los hombres como él no entregan el control. Esperan otra oportunidad para recuperarlo. La hondonada del helecho negro hizo honor a su nombre antes del anochecer. El drenaje se ensanchó hasta convertirse en una larga cuenca en sombras donde los helechos alfombraban cada espacio abierto bajo los pinos. Eran de un verde oscuro, casi negro bajo la lluvia, con hojas anchas que se apiñaban unas contra otras tan de cerca que no se podía ver el suelo bajo ellas. El río avanzaba junto a nosotros, hinchado y marrón, bloqueando cualquier ruta hacia el oeste. Paredes de piedra se alzaban irregularmente al este, cubiertas de musgo y enredaderas goteantes. Había lugares donde los árboles estaban tan juntos que no habría podido mover un rifle de lado sin golpear la corteza. Terreno perfecto para una emboscada. Encontramos una pequeña repisa sobre el río, bordeada por grandes rocas en 2 lados y por un pino caído en el tercero. No era un buen campamento. Era el menos terrible disponible. Hacemos 2 fuegos, dije. Bajos, pero calientes. Sin tiendas. Nadie duerme solo. Sara y yo tomamos la primera guardia. Miguel miró hacia el bosque mojado. ¿Crees que el fuego lo detendrá? No. Entonces,
¿Para qué molestarse? Porque nos da luz para disparar. Nadie discutió después de eso. Extendimos cubiertas de lluvia bajas contra las rocas y recogimos ramas cargadas de resina debajo de árboles caídos. Todo estaba húmedo, pero con pasta inflamable y paciencia levantamos 2 llamas humeantes. La noche llegó rápido bajo el dosel de tormenta. La lluvia se redujo a un susurro constante. El río seguía lo bastante fuerte como para ocultar pisadas. Eso era lo que más me asustaba. Lorenzo estaba sentado junto al fuego interior, intentando limpiar el barro de la lente agrietada de su cámara. Le temblaban mucho las manos. Sara lo notó. ¿Estás bien? Él soltó una risa breve, sin humor. Hago vídeos de hombres ricos disparando a ciervos. Pensé que lo peor que filmaría en mi vida sería un animal muriendo mal. No tienes que grabar más de esto. Miró hacia Gonzalo. Sí, tengo que hacerlo. Gonzalo estaba sentado aparte del resto, con el rifle cruzado sobre los muslos. Le había quitado la pistola, pero le permití conservar el rifle porque quitar todas las armas a cuerpos capaces mientras aquella criatura estaba ahí fuera habría sido una estupidez. Diego estaba sentado frente a él y no hablaba. Miguel afilaba su cuchillo contra una piedra con demasiada agresividad, haciendo que el raspado se repitiera una y otra vez hasta que Sara le dijo que parara. Coloqué las 2 pequeñas cámaras de rastreo de Lorenzo en los accesos estrechos al campamento. Una apuntaba al pino caído. La otra apuntaba a un hueco entre 2 rocas que se abría hacia el río. Si algo cruza, dijo Lorenzo, detectarán movimiento. Si algo cruza, espero que lo veamos antes que una cámara. Pasó la medianoche. La lluvia se detuvo. El bosque se volvió imposiblemente quieto. Un bosque húmedo normal después del anochecer nunca está en silencio. Las ranas hablan desde el agua baja. Los insectos zumban. Los animales pequeños crujen bajo la hojarasca. Las ramas gotean. Los búhos se quejan. La hondonada del helecho negro no nos dio nada salvo el río. Sara estaba sentada junto a mí, con su 308 apoyado sobre las rodillas. ¿Le creíste? Preguntó en voz baja. ¿Lo del metraje? Lo de su hermano. Sí. Esa cosa ya mató a un hombre antes. Probablemente ha matado a más de uno. Ella miró hacia Miguel, dormido contra una roca. Él no está hecho para este tipo de miedo. La mayoría de la gente no lo está. Pareces tranquilo. No lo estoy. Me observó las manos. No me había dado cuenta hasta entonces de que mi pulgar frotaba repetidamente el seguro de mi rifle. Mi hijo cree que soy valiente, dije. Sara me miró. He pasado años animándolo a pensar eso. Hace que momentos como este sean inconvenientes. Antes de que pudiera responder, algo hizo clic detrás del pino caído. Un sonido pequeño, como una piedra golpeando otra piedra. Levanté una mano. La postura de Sara cambió al instante. Al otro lado del fuego, Diego se removió. La cámara de rastreo exterior lanzó un destello. Nada entró en nuestro campo de visión. Luego una forma pasó detrás de los árboles más lejanos. No hacia nosotros, alrededor de nosotros, rodeándonos. Me puse de pie lentamente. Miguel despertó y buscó su rifle. «Quieto», susurré. La forma desapareció. Pasó 1 minuto. 2. Luego la cámara de rastreo junto a las rocas destelló. Lorenzo se incorporó. Algo golpeó la parte trasera de nuestro refugio con tanta fuerza que derrumbó una sección de lona. Diego gritó. Miguel disparó hacia la oscuridad. Agarré el cañón de su rifle y lo forcé hacia arriba antes de que pudiera disparar otra vez. ¡Basta! Una forma profunda y pesada saltó sobre el pino caído en un solo movimiento. Durante un instante, la luz del fuego la iluminó por completo. No era un lobo. No era un oso. Tenía el pecho y los hombros de algo construido para dominar presas grandes, pelaje negro pardo aplastado por la lluvia, brazos demasiado largos para un hombre y demasiado flexibles para cualquier oso. Su cabeza era canina, estrecha en las orejas y ancha en la mandíbula, con el hocico mojado de sangre que no era lo bastante reciente para ser de Walter. Sus ojos reflejaban amarillo en el fuego. No brillaban, reflejaban. Eso lo hacía peor, porque no había magia en ellos. Solo atención. Se sostuvo sobre 2 patas a menos de 5 metros, mirando de una persona armada a la siguiente como si calculara distancias. Luego cayó hacia adelante,
Agarró una bolsa de comida de lona con una mano provista de garras y saltó de vuelta sobre el pino muerto antes de que nadie consiguiera un disparo limpio. Gonzalo disparó 2 veces después de que desapareciera. «¡Maldita sea!», grité. Estaba justo ahí. Y ahora conoce todas las armas de este campamento. Desde los árboles llegó un sonido breve y tosco. La comparación más cercana que puedo dar es la risa de un animal que no debería haber sabido cómo hacerla. Diego empezó a retroceder hacia las rocas. Entró en el fuego. La voz de Miguel temblaba. Podría haber matado a uno de nosotros. Sara miró el lugar vacío donde había estado la bolsa de comida. Eligió no hacerlo. Ahí fue cuando el miedo real entró en nosotros. Un animal que carga puede ser detenido. Un animal que se alimenta puede ser evitado. Un animal que entra caminando en un campamento armado, toma lo que quiere y te deja vivo para que entiendas lo fácil que llegó hasta ti. Está haciendo otra cosa. Se está presentando. Permanecimos despiertos hasta que la luz gris se filtró por el dosel. Al amanecer, Lorenzo revisó la primera cámara de rastreo. La pantalla mostraba lluvia, oscuridad y breves destellos de movimiento borroso. Luego llegó al último clip. Dejó de respirar. «¿Qué?», preguntó Diego. Lorenzo sostuvo la pequeña pantalla hacia nosotros. El metraje mostraba el borde del campamento a las 2:11 de la mañana, unos 20 minutos antes de que la cosa se llevara la bolsa de comida. Yo aparecía en el encuadre, de pie junto al fuego con Sara, con la espalda parcialmente vuelta hacia la cámara. Detrás de mí, en el espacio entre 2 pinos, la criatura estaba de pie. Había estado allí casi 40 segundos, observando, lo bastante cerca para que, si se hubiera lanzado, yo no hubiera tenido tiempo de girarme. En la grabación, su cabeza se movía lentamente. Miraba a Sara, a mí, a los hombres dormidos. Luego se volvió directamente hacia la cámara. Sus orejas bajaron. Sus labios se separaron de unos dientes gruesos y desiguales, varios astillados en las puntas. Sobre su hombro izquierdo había viejas cicatrices circulares. Cicatrices de disparos. Ya le habían disparado antes. Sabía lo que eran los rifles. Luego extendió la mano hacia la cámara. La grabación terminó. Cuando Lorenzo fue a recuperar la segunda cámara de rastreo cerca de las rocas, solo encontró la correa de montaje desgarrada colgando de la rama. La cámara en sí había desaparecido. Ninguno de nosotros tuvo que decir lo que eso significaba. El hombre perro no solo había entrado en nuestro campamento. Se había llevado algo consigo. Lorenzo susurró. Eso no debería existir. Gonzalo miraba la pantalla con lágrimas en los ojos. No de terror, de alivio. Había conseguido su prueba. Diego también lo notó. ¿Estás feliz? Gonzalo miró a su hijo. Diego, ¿estás feliz de que esa cosa sea real? Significa que tu tío no murió porque fue descuidado. Walter murió porque tú lo fuiste. El rostro de Gonzalo se endureció. Si salimos de este valle con esa grabación, la gente dirá que está manipulada. Si salimos con un cuerpo, el mundo tendrá que escuchar. Me interpuse entre ellos. No vamos a llevarnos un cuerpo. Vamos a sacarnos a nosotros de aquí. Gonzalo me miró. Todavía no lo entiendes. No seguirá. Entonces ganamos distancia y buscamos terreno que no pueda usar contra nosotros. Usa cualquier terreno. La certeza en su voz me dijo que había más. ¿Cuánto metraje sobrevivió de la cámara de su hermano? No respondió. Gonzalo. Suficiente. ¿Suficiente para mostrar que? Miró el suelo mojado. Mi hermano corrió casi 3 kilómetros después del primer ataque. No lo mató de inmediato. Seguía golpeándolo y luego retrocedía. Lo arreaba. Sara se quedó inmóvil. ¿Hacia dónde? Hacia una quebrada estrecha cerca del extremo sur de la hondonada. ¿Qué había allí? La mandíbula de Gonzalo tembló una vez. Una madriguera. Diego lo miró fijamente. ¿Sabías que tenía una madriguera? Había huesos en el metraje. Y nos trajiste dentro. Traje armas. Lorenzo miró su cámara con repugnancia. Trajo testigos. El ladrido volvió a llegar desde el bosque. Más cerca esta vez. Señalé hacia el sur. Empaquen todo lo que puedan cargar. Comida primero. Botiquín. Munición. Nos movemos en 5 minutos. El hombre perro nos concedió 20.
Apenas habíamos empezado a avanzar entre los helechos cuando llegó el primer ataque. Lorenzo caminaba tercero en la fila, detrás de mí y de Sara. Se había asegurado la cámara principal contra el pecho, dejando ambas manos sobre el rifle. El terreno descendía hacia un arroyo estrecho que alimentaba el río. Yo crucé primero, luego Sara. Lorenzo pisó un tronco resbaladizo que atravesaba el agua. Su bota resbaló. La bolsa de su cámara cayó de su hombro y aterrizó en la orilla cercana. «Déjala», grité. Era una orden simple. Una orden clara. Pero Lorenzo había pasado la noche filmando pruebas que podían cambiarle la vida entera, y esa bolsa contenía las tarjetas de memoria extra. Solo retrocedió 2 pasos. Los helechos detrás de él se abrieron. El hombre perro apareció a menos de 3 metros de distancia, tan bajo y tan rápido que su hombro golpeó a Lorenzo antes de que ninguno de nosotros le viera la cara. Lorenzo chocó contra una roca con un sonido como carne caída. La mandíbula se le destrozó con el impacto. Sara disparó. La bala atravesó el hombro de la criatura, arrojando pelo y sangre entre los helechos mojados. La criatura se retorció hacia un lado y soltó a Lorenzo. Durante un segundo esperanzado, pensé que el disparo la había ahuyentado. Entonces Lorenzo intentó arrastrarse. El hombre perro volvió a surgir entre los helechos, atrapó su tobillo izquierdo y empezó a arrastrarlo. Miguel llegó primero hasta él. Soltó el rifle, se lanzó al barro y agarró a Lorenzo por ambas muñecas. «Ayúdenme». Me lancé hacia la chaqueta de Lorenzo. Sara levantó el rifle otra vez, pero no podía arriesgar un disparo con 3 de nosotros pegados al animal. Lorenzo intentó gritar a través de la mandíbula rota. El sonido salió húmedo y burbujeante. El hombre perro tiró. Miguel tiró hacia atrás. Algo en la pierna de Lorenzo se desgarró con un crujido espeso. Su cuerpo vino hacia nosotros. La parte baja de su pierna no. Miguel cayó de espaldas sosteniendo a Lorenzo por los brazos mientras la sangre brotaba del muñón irregular bajo la rodilla. El hombre perro desapareció entre los helechos con la pierna cortada en la boca. Sara cayó sobre Lorenzo al instante, aplicándole un torniquete. Él se retorcía, atragantándose con su propia sangre. «Sujétalo», gritó ella. Le inmovilicé los hombros mientras ella apretaba la correa. Diego miraba fijamente la sangre que se extendía hacia el arroyo. Gonzalo miró hacia los helechos donde la criatura había desaparecido. «¿Le diste?» Sara levantó la cabeza de golpe. «Mi paciente se está desangrando». «¿Le diste?» Ella se puso de pie tan rápido que pensé que podría dispararle. En cambio, una mancha oscura golpeó desde encima de nosotros. El hombre perro había trepado al tronco de un árbol caído que cruzaba el arroyo. Se lanzó directamente sobre mí. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la parte superior del pecho de Lorenzo. Oí romperse las costillas. Empujé la boca de mi rifle contra un lado de su cuello y disparé. La criatura soltó a Lorenzo con un gruñido violento. La sangre salió disparada de una herida baja en su cuello. Se volvió hacia mí. Tan cerca, le vi la cara. Había inteligencia allí, pero no inteligencia humana. Nada sobrenatural. Nada que quisiera hablar. Solo la conciencia fría y furiosa de un animal que había sido herido y que ya había decidido exactamente quién lo había causado. Lanzó una dentellada contra mi antebrazo. Sus dientes atraparon mi manga y rasgaron la tela sin cerrarse sobre la carne. Sara le golpeó el hocico con la culata de su rifle. El hombre perro retrocedió. Luego saltó al arroyo y desapareció entre los helechos opuestos. Lorenzo dejó de moverse debajo de mí. Su pecho estaba hundido hacia adentro. Una de sus costillas rotas le había atravesado la chaqueta. Sara puso 2 dedos contra su garganta. Después de un momento, le cerró los ojos. Miguel estaba de pie sobre el cuerpo, todavía sosteniendo la correa del torniquete en una mano. «Estaba vivo», dijo. Sara no dijo nada. Estaba vivo y volvió. «Así funcionan los depredadores», dijo Gonzalo. Miguel cruzó el espacio entre ellos y lo golpeó con tanta fuerza que lo arrojó al agua. Diego intentó interceptarlo. Miguel lo empujó a un lado. «Tú nos trajiste aquí». Gonzalo se levantó del arroyo poco profundo, con sangre extendiéndose desde la nariz. «Yo no hice que tu camarógrafo desobedeciera al guía». Miguel volvió a golpearlo. Esta vez Diego golpeó a Miguel con la culata de su rifle. Miguel tropezó.
Sara levantó el rifle hacia Diego. «Baja eso». Diego gritó. «Iba a matar a mi padre». «Tu padre mató a Walter y a Lorenzo en el momento en que mintió sobre por qué estábamos aquí». El hombre perro ladró una vez río arriba. Todos se detuvieron. Estaba más cerca de lo que tenía derecho a estar después de que yo le disparara. Arrastré el rifle y la munición de Lorenzo fuera del barro. «Lo dejamos». Sara me miró. Ella entendió. «Miguel no. No podemos dejar su cuerpo. Si lo cargamos, avanzamos a la mitad de velocidad y morimos junto a él». Miguel miró a Lorenzo. El agua de lluvia y la sangre corrían juntas sobre el rostro destrozado del joven. Sara puso una mano sobre el brazo de su esposo. «Miguel». Él se la sacudió de encima. «No, no puedes decir mi nombre como si yo estuviera siendo irracional. Esa cosa se lo llevó mientras yo lo sostenía». «Lo sé». «No lo sabes». Ella le dio una bofetada. El sonido fue seco, humano y terrible entre los árboles mojados. «Estamos vivos», dijo ella. «Lloras cuando estás vivo». Él la miró, respirando con fuerza. Luego recogió su rifle. Dejamos a Lorenzo donde murió. Su cámara seguía sujeta a su pecho. Menos de una hora después, oímos al hombre perro arrastrándolo por las piedras del arroyo detrás de nosotros. Miguel lloraba en silencio mientras caminaba. A última hora de la tarde, la lluvia por fin se abrió. La luz del sol atravesó el dosel en estrechos haces brillantes, volviendo los helechos mojados de un verde intenso. El vapor se alzaba de nuestras chaquetas. Los mosquitos nos encontraron de inmediato. En algún lugar fuera de la hondonada, los pájaros deberían haber estado cantando. Dentro de la hondonada, no oímos nada. Ni siquiera carroñeros acercándose a los muertos. Subimos hacia terreno más alto y rocoso para evitar el río. La pendiente nos obligó a avanzar en fila india bajo raíces expuestas y cornisas resbaladizas. La pantorrilla se me acalambraba por horas de movimiento controlado. Sara estaba agotada. Diego había dejado de hablar por completo. Gonzalo seguía caminando como si hubiera llegado al destino que había deseado toda su vida. Por eso no vi a Miguel quebrarse hasta que fue demasiado tarde. Salimos a un mirador sobre una amplia curva del río. Al otro lado del agua, quizá a media milla de distancia, un sendero de animales empinados subía hacia el paso sur. Era nuestra ruta de salida más clara. El río entre nosotros estaba crecido, pero no era imposible. Hasta la cintura en los bajos, quizá hasta el pecho en el centro. Peligroso, sí. Mejor que permanecer entre los árboles. Estaba estudiando la corriente cuando Miguel habló. «¿Cruzamos aquí?» «No», dije. Él soltó una risa amarga. «¿Tienes otro plan? ¿Más caminata mientras esa cosa se come al que se quede atrás?» El banco de grava 50 metros río abajo nos da un ángulo más seguro. Cruzamos juntos con cuerda. No voy a esperar a que otra cosa salga de esos árboles. Sara le tocó el hombro. «Miguel, escúchalo». Él se volvió contra ella. «Escuché. Lorenzo está muerto». Lorenzo lo desobedeció. «No lo defiendas. Estoy intentando mantenerte con vida». Su rostro se desmoronó durante medio segundo. Luego la ira volvió a cerrarse sobre él. «No puedes mantenerme vivo aquí». Empezó a caminar hacia el río. Le agarré la correa de la mochila. Se giró y me lanzó un puñetazo. El golpe me rozó la mejilla. Lo empujé hacia atrás contra un árbol y lo mantuve allí. «Si cruzas solo, mueres solo». «Al menos no moriré porque Gonzalo quiere una fotografía». Gonzalo observaba desde varios pasos de distancia, inexpresivo. Eso bastó para convertir el pánico de Miguel en decisión. Se soltó y bajó furioso por la orilla. Sara corrió tras él. Miguel entró en el río con el rifle sostenido por encima de la cabeza. La corriente lo golpeó con fuerza, pero plantó las botas y siguió avanzando. Saqué la cuerda de mi mochila. «Sara, quédate aquí. Es mi esposo. Es cebo en aguas abiertas». Ella se quedó helada. En la orilla opuesta, los helechos se movieron. No con violencia. Solo lo suficiente. Miguel estaba a mitad del cruce cuando lo vio. El hombre perro salió de detrás de un pino en la orilla opuesta. Ahora sangraba mucho del cuello y del hombro. Un lado de su pelaje estaba apelmazado y oscuro. Pero estaba erguido, equilibrado con facilidad, observándolo luchar contra la corriente.
Miguel levantó el rifle. «Vamos», gritó. «Vamos, bastardo». Disparó. El tiro arrancó corteza del pino junto a la criatura. Volvió a disparar. El hombre perro no se movió. Esperó. Miguel avanzó hacia la corriente central, más profunda, luchando por mantenerse en pie. Su tercer disparo alcanzó a la criatura en la parte alta del pecho. Esta se balanceó hacia atrás. Miguel gritó triunfante. Entonces el hombre perro cayó a cuatro patas y cargó. Golpeó el agua con una fuerza asombrosa. Miguel intentó apuntar de nuevo, pero la corriente cambió bajo él. Su pie resbaló de una roca sumergida. Cayó de lado. El hombre perro lo alcanzó antes de que recuperara el equilibrio. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de un lado de su cuello. Sara gritó. Miguel logró emitir un sonido breve y horrible. El hombre perro lo levantó parcialmente fuera del agua y lo sacudió una vez. La sangre fue arrastrada río abajo al instante. Me até un extremo de la cuerda alrededor de la cintura y agarré a Sara antes de que se lanzara al río. No. Está vivo. Miguel no estaba vivo. Sus brazos aún se movían porque los cuerpos hacen cosas terribles después de que la parte que importa ha sido destruida. El hombre perro lo soltó. La corriente lo arrastró varios metros hacia nuestra orilla. Sara tiró contra mí con tanta fuerza que casi nos arrastra a ambos al agua. El cuerpo de Miguel golpeó una roca, rodó boca arriba y quedó en aguas poco profundas a 3 metros de la orilla. Durante un segundo, pensé que la criatura nos lo había devuelto. Entonces apareció detrás del peñasco. Había usado el cuerpo flotante de Miguel para atraer a Sara más cerca. El hombre perro agarró a Miguel por el hombro y lo arrastró hacia atrás, hacia una corriente más profunda. Sara hizo un sonido que no quiero volver a oír de otro ser humano. La criatura arrastró a su esposo al otro lado del río y hacia los helechos oscuros. Lo último visible fue la mano de Miguel golpeando débilmente sobre las piedras antes de desaparecer entre el verde. Sara dejó de luchar contra mí. Se hundió de rodillas en el barro. La dejé llorar 20 segundos. Luego la levanté por ambos brazos. Lo siento. Ella miró al otro lado del río. Le disparé. Sí. ¿Tú le disparaste? Sí. Miguel le disparó. Sí. Y sigue caminando. Por ahora. Su rostro cambió. El dolor no desapareció. Se endureció. Dime cómo lo matamos. Gonzalo dio un paso hacia nosotros. Usamos las trampas. Sara se giró y apuntó su 308 directamente a su pecho. Dime una palabra más antes de que decida no dispararte, y te abriré desde la garganta hasta el estómago. Gonzalo se detuvo. Diego miró a su padre. Di que lo sientes. Gonzalo lo miró. ¿Qué? Di que sientes habernos traído aquí. Este no es el momento. Diego soltó una risa rota. 3 personas están muertas. Walter está muerto. Lorenzo está muerto. Miguel está muerto. ¿Cuándo exactamente se convierte en el momento? Tu tío fue descuartizado en este valle. ¿Y crees que eso te da derecho a descuartizarnos con él? Gonzalo dio un paso más cerca. Creo que hay cosas que un hombre no puede dejar sin respuesta. Diego negó con la cabeza. No. Tú sí lo dejaste sin respuesta. Solo nos trajiste aquí para responderla por ti. Por primera vez, Gonzalo pareció herido. No por los muertos, por su hijo viéndolo con claridad. Volví a sacar el mapa del bolsillo. El paso sur está en ese lado del río. Cruzamos río abajo, juntos, asegurados con cuerda. Una vez al otro lado, alcanzamos el sendero antes del anochecer de mañana. Sara me miró. ¿Y la criatura? Tiene heridas. Está perdiendo sangre. Puede seguirnos todavía, pero ya no está ilesa. Gonzalo negó con la cabeza. No se detendrá. La madriguera está cerca de ese paso. Lo miré. ¿Sabe dónde está su madriguera? El metraje de mi hermano terminaba cerca de una grieta de roca sobre el río. El sendero de salida pasa junto a ella. Diego cerró los ojos. Claro que sí. Cruzamos río abajo por el banco de grava. Nos llevó casi 1 hora. Sara fue primero, atada a mí y a Diego. Gonzalo cruzó el último. A mitad del cruce, resbaló y casi desapareció bajo el agua marrón. Diego alcanzó la cuerda antes que nadie y tiró de su padre hasta ponerlo de nuevo en pie. Gonzalo jadeó al llegar a la orilla opuesta. Miró a su hijo.
Diego no le devolvió la mirada. No deberías haberlo salvado, dijo Sara en voz baja. Diego tragó saliva. Lo sé. La noche nos alcanzó antes de llegar al paso. No podíamos arriesgarnos a otro campamento abierto, así que los conduje hasta una repisa estrecha bajo un saliente de granito. El río quedaba debajo de nosotros. El bosque espeso presionaba contra la ladera por encima. Solo había dos accesos posibles, y bloqueamos ambos con ramas sueltas atadas a sedal y tazas metálicas de nuestras mochilas. Alarmas rudimentarias. Mejor que nada. Esta vez no encendimos fuego. El hombre perro ya había demostrado que no temía la luz. Comimos comida fría con las manos mojadas. Sara nunca apartó la mirada de la oscuridad. Gonzalo se sentó con la espalda contra la piedra, revisando los cartuchos de su rifle. Diego se acercó a él cuando todos se habían acomodado. Dame la tarjeta de memoria. Gonzalo levantó la vista. No. Lorenzo murió filmando tu prueba. No mereces llevarla. Pertenece al registro de lo que le ocurrió a mi hermano. Pertenece a la policía. A la familia de Lorenzo. A la familia de Miguel. Gonzalo se inclinó hacia adelante. Si salimos de aquí sin matarla, todas esas muertes se convierten en una historia que nadie creerá. La voz de Sara llegó desde la oscuridad a mi lado. Se convierten en muertes causadas por ti. Gonzalo la ignoró. Diego extendió la mano. Dame la tarjeta. La expresión de su padre se suavizó. Hijo, sé que estás enfadado. No me llames así como si ahora significara algo. El rostro de Gonzalo volvió a quedarse inmóvil. No entiendes lo que perder familia le hace a un hombre. Diego susurró. Estoy de pie justo delante de ti. Nadie respondió. La primera línea de alarma se rompió poco después de la medianoche. Las tazas metálicas repiquetearon contra la roca en el acceso oeste. Todos los rifles se levantaron. No apareció nada. Hice una señal de silencio. 10 minutos después, sonó la alarma del este. Sara se movió a mi lado. ¿Nos está probando? Sí. Una piedra rodó desde la ladera superior. Diego se giró hacia el sonido. Sigue mirando a la entrada, susurré. Algo cayó pesadamente sobre el techo de la repisa de granito encima de nosotros. Polvo y pequeñas piedras cayeron sobre nuestro cabello. Gonzalo disparó hacia arriba sin previo aviso. La detonación dentro del hueco de piedra casi nos ensordeció. La criatura saltó desde la cornisa antes de que los disparos pudieran alcanzarla, aterrizando más allá de la entrada. Durante una fracción de segundo, la luz de la luna mostró su forma herida. Su hombro colgaba. La sangre le rayaba el pecho. Una oreja estaba desgarrada, pero se movía con una precisión terrible. Apartó de un golpe la barricada occidental y metió una mano en el refugio. Sus garras se cerraron alrededor de la bota de Gonzalo. Gonzalo gritó mientras lo arrastraba a medias hacia la entrada. Diego se lanzó hacia adelante y agarró ambas muñecas de su padre. Sara disparó pasando junto a ellos. La bala del rifle alcanzó al hombre perro de lado en el hocico. Soltó a Gonzalo y desapareció cuesta abajo. Gonzalo retrocedió arrastrándose, temblando. La sangre corría de 3 cortes profundos a través de su bota y su tobillo. Diego todavía lo sujetaba por las muñecas. Durante un segundo, padre e hijo se miraron en la oscuridad. Gonzalo susurró. Gracias. Diego lo soltó como si el contacto quemara. Nos movemos al amanecer, dije. Gonzalo presionó tela contra su tobillo desgarrado. Volverá antes de entonces. Entonces espere que su hijo siga tomando mejores decisiones que usted. Volvió. No para atacar. En algún momento durante la última hora antes del amanecer, el hombre perro dejó algo más allá de la línea de alarma occidental sin perturbarla. Cuando la luz fue lo bastante fuerte para ver, Sara lo encontró. El anillo de bodas de Miguel. Aún unido a una tira de piel de su dedo. Sara lo miró en la palma de su mano durante largo rato. Luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Sin lágrimas. Sin palabras. Solo el pequeño movimiento de una persona guardando la última cosa amable que le quedaba. Subimos hacia el paso sur después del amanecer. Gonzalo cojeaba mucho, pero rechazó ayuda. El bosque cambió mientras ganábamos altura. Los helechos se hicieron más escasos. La piedra empujaba a través del suelo en losas grises y resbaladizas. El río se estrechó bajo nosotros,
cortando una garganta entre paredes empinadas. El sonido del agua se volvió más profundo y violento. Encontré sangre 2 veces en el sendero. Gotas oscuras sobre piedra pálida. El hombre perro estaba sangrando. Ese hecho nos mantuvo en movimiento. Todo lo que sangra puede debilitarse. Todo lo que se debilita puede cometer un error. A última hora de la mañana, llegamos a la grieta de roca que Gonzalo había descrito. 2 paredes de granito se inclinaban hacia adentro sobre un corredor estrecho de tierra y raíces. Más allá, podía ver un sendero ascendente a través de un bosque más claro. La salida. Entre nosotros y ese sendero, bajo el pino más grande que jamás había visto en aquella zona, estaba la madriguera. La olí antes de verla. Putrefacción. Pelaje mojado. Sangre vieja atrapada en la tierra. Sara se cubrió la boca. Diego se detuvo a mi lado. Bajo las raíces expuestas del árbol había una caverna poco profunda, quizá de 4 metros de fondo y casi el doble de ancho. Estaba llena de huesos, cráneos de alce, patas de ciervo, la caja torácica de un oso negro, pelada hasta quedar blanca, objetos humanos esparcidos entre todo lo demás, una bota con el pie todavía dentro, una chaqueta naranja de lluvia desgarrada, la culata de un rifle partida por el centro, un reloj plateado descansando sobre una piedra plana cerca de la entrada. Gonzalo se tambaleó hacia él. Ese es suyo. Diego le agarró el hombro. No entres ahí. Gonzalo se lo sacudió de encima y cayó de rodillas junto al reloj. Lo recogió con ambas manos. Mi hermano me dio esto cuando murió nuestro padre. Sara permanecía rígida en el borde de la madriguera. Aquí hay otras personas. Gonzalo dio la vuelta al reloj. Estuvo justo aquí. Él no es el único que importa, gritó Diego. El bosque nos devolvió el eco de su voz. Lo agarré demasiado tarde. Desde algún lugar al otro lado de la madriguera llegó un gruñido bajo. El hombre perro emergió entre las raíces. Había estado allí todo el tiempo, tumbado entre sus muertos. Se levantó lentamente, protegiendo un hombro, con el pecho mojado de sangre por nuestros disparos. Su hocico estaba desgarrado de un lado, donde la bala de Sara lo había alcanzado durante la noche. Un ojo amarillo seguía claro. El otro estaba medio cerrado bajo la hinchazón. Diego retrocedió. Gonzalo lo miró por encima del reloj de su hermano. La criatura no soltó ningún aullido, ninguna carga dramática. Simplemente miró a Gonzalo con el reconocimiento fijo de un animal que recordaba el olor de los hombres de antes. Gonzalo levantó el rifle. Empujé a Diego hacia un lado, detrás de una roca. Gonzalo disparó. La bala alcanzó al hombre perro en el pecho y lo lanzó hacia atrás entre los huesos. «¡Muévanse!», grité. Sara corrió hacia la grieta. Diego la siguió. Gonzalo avanzó, accionando el cerrojo. Los huesos estallaron. El hombre perro lo golpeó con tanta fuerza que lo arrojó de lado, luego giró hacia Diego. Disparé 2 veces. Una bala falló. La otra lo alcanzó en la parte alta de la espalda. Cayó brevemente a 4 patas y se estrelló a través de las raíces tras Diego. Sara disparó desde la boca de la grieta. El tiro arrancó astillas de piedra sobre la cabeza de la criatura. Diego alcanzó el corredor. El hombre perro dejó de perseguirlo, no porque no pudiera alcanzarlo, sino porque vio que nuestra formación se había roto. Se retiró hacia la cobertura. Agarré a Gonzalo por debajo de un brazo y lo arrastré detrás de la roca. Tenía el hombro dislocado y la sangre le corría por el cuero cabelludo. «¿Puede ponerse de pie?», asintió, aturdido. Sara miró fijamente la madriguera. «Tenemos un sendero despejado hacia afuera. No con eso detrás de nosotros», dije. «No podemos quedarnos». «Lo sé». Diego se volvió contra su padre. «Deja el reloj». Gonzalo miró el objeto plateado en su puño. «¿Qué?». «Quería que entraras en la madriguera». Dejó su reloj donde lo verías. Gonzalo frunció el ceño. «Los animales no entienden eso». Diego soltó una risa amarga. «Este te entendió mejor que yo». El hombre perro ladró desde dentro de las raíces. Luego respondió otro sonido. No desde la madriguera. Desde más al sur, a lo largo del sendero de salida. Un aullido breve y agudo. Pequeño. Silenciado con rapidez. Sara me miró. «¿Qué fue eso?». No respondí.
No quería pensar en lo que significaba una madriguera más allá del almacenamiento. Gonzalo sí. Su expresión se afiló. Puede que haya más de uno. Diego se volvió hacia él. ¿Todavía quieres matarlo? Gonzalo se incorporó a pesar del hombro herido. Más que nunca. Debí haberle quitado el rifle en ese momento. Debí haberlo tirado al suelo y obligarlo a arrastrarse si eso era lo que hacía falta para mantener el control. Pero aquel aullido agudo había cambiado el cálculo. Si había otro animal adulto al sur de nosotros, o si había crías heridas escondidas cerca del único paso de salida, avanzar a ciegas por aquel sendero podía ser un suicidio. Necesitamos alejar al herido de la grieta, dije. Sara miró hacia la garganta de abajo. ¿Cómo? Señalé la gran trampa de acero que Miguel había insistido en cargar. Ahora colgaba de la mochila de Diego, con la cadena pesada enrollada alrededor del armazón. La criatura sigue la sangre y el movimiento fácil. Gonzalo está sangrando. Yo llevo carne de nuestras raciones de emergencia. Colocamos la trampa en la repisa estrecha sobre el río, la encadenamos al cedro caído cerca del borde y la obligamos a acercarse desde un solo lado. Gonzalo sonrió sin humor. Por fin entiende la cacería. Me acerqué lo suficiente para que viera exactamente la poca paciencia que me quedaba. Esta no es su cacería. Soy yo comprando una ruta para la gente que usted dejó atrapada aquí. Sus ojos se movieron hacia Diego. Yo seré el cebo. Diego lo miró fijamente. No. Viene por mí. Viene por todos. ¿Puedo terminar esto? Diego negó con la cabeza. Sigues diciendo eso después de cada persona muerta. Por primera vez, Gonzalo no tuvo respuesta. Nos movimos hacia una repisa que dominaba la garganta. Antes de colocar la trampa, contamos la munición que nos quedaba. Sara tenía 3 balas para su 308. Yo tenía 2 cartuchos en mi rifle. Diego seguía llevando su propio rifle, además de un revólver pequeño con un solo cartucho en el tambor. Gonzalo todavía tenía su rifle. La zona se estrechaba donde un cedro caído cruzaba un hueco entre 2 salientes de piedra. Debajo, el río golpeaba contra rocas negras en un remolino de agua blanca. Cualquier cosa normal que cayera en esa garganta moriría con el impacto o sería arrastrada kilómetros río abajo antes de volver a salir a la superficie. La repisa apenas tenía 3,5 metros de ancho. Un lugar peligroso para nosotros. Un lugar peligroso también para el hombre perro. Coloqué la trampa de acero de Walter bajo frondas sueltas de helecho cerca del centro de la repisa. Estaba hecha para un animal muy grande, de mandíbulas anchas y brutalmente poderosa. Pasé la cadena 2 veces alrededor del cedro caído y la aseguré con un gancho de cierre de la bolsa de Walter. Sara observó el árbol. ¿Aguantará? Un golpe. ¿Y después? Hacemos que el primer golpe cuente. Gonzalo arrancó una venda de su tobillo herido y la arrojó sobre la cobertura de helechos cerca de la trampa. Abrí el último paquete de carne cruda y la unté por el suelo. Sara se colocó en la cornisa de roca más alta que dominaba la repisa. Diego se puso junto a ella. Gonzalo insistió en quedarse más cerca de la trampa. Me negué. Discutió. Le quité el rifle de las manos y se lo di a Diego. Después de eso, se suponía que Gonzalo no tendría nada. Ninguno de nosotros lo registró con suficiente cuidado. Se mueve cuando yo se lo diga. No hace nada más. Gonzalo miró a su hijo sosteniendo el rifle. Yo sé cómo hacer el disparo. Diego sostuvo su mirada. Ya tuviste tus disparos. Por un momento, pensé que Gonzalo podría atacarlo. En cambio, sonrió de una forma extraña. Pequeña. Vacía. Luego asintió. Esperamos. La luz del sol se movió sobre la piedra mojada. El bosque bajo la repisa permaneció quieto. Los músculos de mis piernas se acalambraban de estar agachado detrás del cedro. Sara respiraba despacio por encima de mí, con un ojo puesto en la mira de su rifle. Diego yacía junto a ella, temblando pese a sus esfuerzos por controlarlo. Gonzalo estaba expuesto cerca del extremo más lejano de la repisa, con el tobillo sangrándole a través de una venda nueva. Pasaron los minutos. Entonces lo olí. Animal mojado. Sangre. El hombre perro apareció entre 2 árboles. Se veía peor que antes. Su respiración era visible en el movimiento de sus costillas. La herida del pecho goteaba con cada paso.
El hocico le colgaba de forma desigual donde la bala del rifle de Sara había desgarrado la carne. Ya no se movía con el mismo silencio fácil. Pero estaba vivo. Y furioso. Vio primero a Gonzalo. Gonzalo levantó lentamente ambas manos. El hombre perro bajó la cabeza. Avanzó un paso. Luego se detuvo. Sus fosas nasales se dilataron. Su mirada se movió de Gonzalo a la cobertura de helechos alterada alrededor de la trampa oculta. Lo sabía. La criatura ladeó ligeramente la cabeza y miró directamente hacia el cedro donde yo estaba escondido. Se me tensó el estómago. «Dispara», susurré. Diego no podía oírme. Gonzalo vio la vacilación. Algo se rompió dentro de él. Quizá entendió que la trampa no funcionaría. Quizá se dio cuenta de que ahora su hijo sostenía el arma y recibiría la prueba si el animal moría. Quizá simplemente no podía soportar un segundo más sin ser el hombre que terminaba lo que había empezado. Sacó una segunda pistola compacta de debajo de su chaqueta. La había mantenido oculta de mí todo el tiempo. «Papá, no», gritó Diego. Gonzalo disparó contra el hombre perro. La primera bala alcanzó su hombro herido. La segunda falló. La pistola retrocedió en su mano, pero aún le quedaban balas. El hombre perro se lanzó lejos de la trampa exactamente como yo había temido, moviéndose no hacia Gonzalo, sino alrededor del borde de la repisa. Me levanté y disparé. Desapareció detrás del saliente de piedra. Gonzalo se volvió hacia Diego. «¿Lo viste?» Le di. Diego se puso de pie en la cornisa. «¿Qué hiciste?» «Lo hice salir. Arruinaste el único plan que teníamos». Los ojos de Gonzalo estaban brillantes y desquiciados ahora. «Lo herí. Está casi muerto». Una sombra se alzó detrás de Diego. La vi antes que nadie. «Abajo». Diego se giró. El hombre perro había trepado por la ladera detrás de la cornisa, rodeándonos por completo. Estaba de pie a la espalda de Diego, con sangre colgándole de la mandíbula. Diego intentó girar el rifle. La criatura le apartó la muñeca de un golpe y lo agarró por detrás. Una mano con garras se cerró sobre su pecho. La otra se hundió en la carne junto a su columna. Diego gritó. El rifle cayó de sus dedos y se deslizó por la cornisa. El revólver pequeño se soltó de su cinturón y desapareció entre los helechos bajo él. Sara se lanzó hacia un lado, intentando conseguir un ángulo limpio. El hombre perro levantó a Diego del suelo. Sus piernas pataleaban sobre los helechos. Ese fue el momento del que les hablé. Ese fue el momento en que su padre pudo haber disparado. Gonzalo tenía la pistola levantada. El pecho del hombre perro estaba completamente expuesto. Diego estaba sostenido lo bastante alto para que un disparo por debajo de sus costillas fuera limpio. «Papá», gritó Diego. «Dispárale». Gonzalo miraba. No a su hijo. A la criatura. A toda su forma erguida bajo la luz del día, la prueba por la que había cruzado sangre y cuerpos para obtenerla. Su mano izquierda se movió hacia la pequeña cámara corporal montada dentro de su abrigo. La arrancó y la levantó. «Gonzalo», gritó Sara. Diego vio lo que su padre estaba haciendo. Incluso entre el dolor, incluso mientras las garras del hombre perro lo abrían, entendió. Su voz cambió. «¿Papá?» El hombre perro lo sacudió hacia atrás. Hubo un pesado crujido interno. Las piernas de Diego dejaron de patalear. Su cabeza cayó hacia adelante. Sara disparó. Su bala atravesó el lado izquierdo del rostro de la criatura, destruyendo el ojo hinchado y destrozando más su mandíbula. Soltó a Diego y saltó desde la cornisa, desapareciendo entre los helechos en una lluvia de sangre. Gonzalo corrió hacia su hijo. Se desplomó junto a él, aún con la cámara en la mano. Diego respiraba con tirones rápidos y superficiales. Su espalda estaba doblada de una forma incorrecta bajo él. Gonzalo le tocó el rostro. «Diego, Diego, estoy aquí». Los ojos de Diego se abrieron. Su voz salió apenas por encima del sonido del río. «¿Miraste?» El rostro de Gonzalo se derrumbó. «No, no, iba a disparar. Necesitaba». «¿Miraste?» Diego exhaló una vez. No volvió a inhalar. Durante varios segundos, el único sonido fue el agua bajo nosotros y Gonzalo susurrando el nombre de su hijo. Sara bajó de la cornisa. Tenía el rostro cubierto de salpicaduras de sangre de la criatura. Se detuvo junto al cuerpo de Diego y miró a Gonzalo.
Tenías un disparo. Gonzalo no respondió. Dejaste que lo matara. Por fin levantó la vista. Necesitaba pruebas. Sara lo golpeó en la cara con la culata de su rifle. Cayó junto a su hijo muerto. La pistola compacta se le resbaló de la mano, patinó sobre la piedra mojada y desapareció por el borde hacia la garganta. Ella levantó el cañón hacia su cabeza. Lo agarré antes de que apretara el gatillo. No. Sus ojos se encontraron con los míos. Asesinó a su propio hijo. Lo sé. Muévete. Si disparas, esa cosa nos oye y perdemos otra bala. No me importa. Te importará. Todo su cuerpo temblaba. Sostuve el rifle hasta que pasó lo peor del impulso. Gonzalo estaba sentado en el barro junto a Diego, con una mano presionada contra la sien sangrante. Luego, lentamente, miró la sangre de su hijo empapando los helechos. El dolor desapareció de su rostro. Algo más frío ocupó su lugar. Extendió las manos y las hundió en la sangre. Sara susurró. ¿Qué estás haciendo? Gonzalo miró hacia los árboles. Terminándolo. Lo entendí antes de que se moviera. Me lancé. Arrancó el revólver de Diego de entre los helechos y disparó su único cartucho restante. La bala me alcanzó en la parte alta del muslo izquierdo. La pierna se me dobló. El dolor estalló en mí con tanta fuerza que perdí los siguientes segundos. Sara disparó su 308 contra Gonzalo. Su bala atravesó los helechos junto a su hombro mientras él rodaba detrás del cedro, todavía aferrado al revólver vacío de Diego. Recogió la chaqueta empapada de sangre de Diego del cuerpo y corrió por la repisa hacia la trampa oculta. ¡Sal! Gritó hacia el bosque. Ven a llevarte lo que queda. Sara cayó de rodillas a mi lado. La sangre bombeaba por la pernera de mi pantalón. Entrada y salida, jadeé. Músculo alto. Átalo. Te disparó. Detén la hemorragia. Trabajó rápido, rasgando la pernera y ajustando un vendaje de presión por encima de la herida. Gonzalo estaba junto a la trampa, extendiendo la chaqueta de Diego sobre las mandíbulas cubiertas. La sangre de su hijo le manchaba ambas manos. «Gonzalo», gritó Sara. «Aléjate de ahí». Él se rió. «¿Crees que entiendes esto? Se llevó a mi hermano. Se llevó a mi hijo. Ahora me pertenece». «No», dije entre dientes. «Ellos te pertenecían a ti. Eso es lo que perdiste». Los helechos detrás de él se movieron. Gonzalo se volvió lentamente. El hombre perro apareció. La mandíbula le colgaba parcialmente suelta ahora. La sangre le caía a chorros de las heridas del pecho y del hombro. Respiraba en estallidos irregulares. Ya no parecía invencible. Parecía moribundo. Y de algún modo eso lo hacía peor. Un animal sano podría huir. Un animal moribundo no tiene nada que conservar. Gonzalo levantó el revólver vacío de Diego. «Te encontré». El hombre perro se agachó. Gonzalo abrió los brazos, intentando atraerlo hacia la trampa oculta. La criatura fue hacia él desde un lado. Le atrapó el brazo extendido entre las mandíbulas y lo retorció. El antebrazo de Gonzalo se separó por debajo del codo. Su grito se volvió agudo e infantil. La pistola y la mano cercenada cayeron entre los helechos. Gonzalo cayó contra la trampa oculta, pero no la activó. El hombre perro se alzó sobre él, con sangre corriéndole desde la mandíbula rota. Gonzalo se agarró el brazo arruinado y empezó a arrastrarse hacia atrás. «Ayúdenme». Sara estaba de pie sobre mí, con el rifle levantado. Tenía un disparo. Gonzalo la vio. «Sara, dispárale». Ella lo miró fijamente. Quizá vio a Miguel en el río. Quizá vio a Lorenzo siendo arrastrado por la pierna. Quizá vio a Diego suspendido entre las garras de la criatura, suplicándole a su padre lo único que él se negó a darle. «Sara». Su voz estaba vacía. «Tu hijo te lo pidió primero». El hombre perro lo golpeó. Sus garras le abrieron el vientre desde las costillas hasta la cadera. Gonzalo cayó de espaldas sobre la chaqueta de Diego. Las mandíbulas de acero se cerraron. La trampa se cerró sobre su abdomen inferior y su pelvis con un sonido como madera partiéndose. Su grito resonó por la garganta. La cadena se tensó contra el cedro. El hombre perro se estremeció ante el repentino choque metálico, luego entendió lo que había ocurrido. Gonzalo estaba atrapado debajo de él. Lo agarró por los hombros y tiró. La trampa sostuvo su mitad inferior.
Los gritos de Gonzalo se volvieron húmedos y rotos mientras su cuerpo se estiraba contra el acero. Vi sus manos arañar la tierra. Vi su rostro girarse hacia el cuerpo de Diego, tendido por encima de nosotros. No sé si entendió la justicia en aquellos últimos segundos. Solo sé que el hombre perro tiró una vez más, y Gonzalo Montenegro se abrió donde la trampa lo había cerrado. La parte superior de su cuerpo se soltó. El resto quedó atrapado en las mandíbulas. Sara disparó. La bala alcanzó al hombre perro bajo las costillas. La criatura soltó los restos de Gonzalo y se volvió hacia nosotros. Ella accionó el cerrojo. Vacío. Busqué mi rifle junto a mi pierna. Estaba a varios metros. Demasiado lejos. El hombre perro se movía despacio ahora. No porque quisiera asustarnos. Porque estaba casi agotado. La sangre caía de su cuerpo en gotas constantes. Un ojo estaba destrozado. Su mandíbula estaba rota. Su hombro arrastraba. Y seguía viniendo. Sara se colocó entre él y yo, sosteniendo el rifle vacío como un garrote. «Levántate». «No puedo». «Entonces arrástrate». Retrocedió hacia mí. El hombre perro se lanzó. Sara le golpeó el hocico desgarrado con la culata del rifle. La criatura atrapó el arma entre las mandíbulas y se la arrancó de las manos. La golpeó con un brazo. Sara salió despedida de lado contra el tronco del cedro y se desplomó. Me arrastré hacia mi rifle. El hombre perro pisó sobre mi pierna herida. Su peso hundió mi muslo herido contra el suelo. Grité. Su hocico descendió hacia mi cara. Su olor me llenó la boca y la nariz. Pelaje mojado. Carne podrida. Sangre. Vi trozos de dientes rotos incrustados en la línea desgarrada de sus encías. Vi una herida de bala bajo su hombro, donde el tejido cicatricial se había formado mucho antes de que entráramos en el valle. Esta criatura había sobrevivido a hombres antes. Esperaba sobrevivirme a mí. Mis dedos se cerraron alrededor de mi cuchillo de caza. Cuando abrió la boca, hundí la hoja en la vieja cicatriz bajo su hombro. El hombre perro gritó. Por primera vez, emitió un sonido que no era ladrido, ni gruñido, ni aliento furioso. Gritó de dolor. Cerró las mandíbulas sobre mi antebrazo izquierdo. Los dientes atravesaron la carne y rasparon el hueso. La presión era enorme. La mano se me entumeció al instante. No solté el cuchillo. Lo retorcí dentro de la cicatriz. La criatura se sacudió, arrastrándome por la repisa embarrada hacia el borde de la garganta. Sara se movió detrás de ella. La sangre le corría desde el cuero cabelludo, pero estaba consciente. Agarró la cadena suelta unida a la trampa. La trampa aún sujetaba lo que quedaba de la parte inferior del cuerpo de Gonzalo. Enrolló la cadena una vez alrededor de la pata trasera del hombre perro. Este sintió el movimiento y soltó mi brazo. Rodé a un lado cuando se volvió hacia ella. Sara tensó la cadena. La pesada trampa y los restos de Gonzalo fueron arrastrados entre los helechos, enganchándose brevemente contra las raíces. El hombre perro se lanzó hacia ella. Agarré mi rifle. Quedaba un cartucho en la recámara. Disparé desde el suelo. La bala entró en el costado de la criatura, detrás de las costillas. Tropezó. No lo suficiente. Sara retrocedió hacia el borde de la garganta, tirando de la cadena con ambas manos. El hombre perro la siguió, enfurecido, herido, sin mirar ya el suelo. La cadena se tensó alrededor de su pata. Durante un instante, los restos atrapados de Gonzalo quedaron enganchados detrás del cedro. El hombre perro fue sacudido hacia un lado. Entonces el gancho de cierre se arrancó del cedro podrido con un chasquido metálico y agudo. Sara se lanzó contra su hombro herido. La criatura barrió el pecho de Sara con un brazo. Sus garras le abrieron la chaqueta y la carne debajo. Ella gritó, pero no se apartó. Agarró mi cuchillo, todavía incrustado en el hombro de la criatura, y lo desgarró hacia abajo. El hombre perro lanzó una dentellada hacia su garganta. Me impulsé hacia adelante con la pierna sana. Los tres golpeamos el borde embarrado sobre la garganta. La tierra se derrumbó. Sara atrapó una raíz con una mano. Yo caí de pecho contra la piedra, medio colgado sobre el vacío. El hombre perro cayó junto a mí, con la cadena enrollada alrededor de la pata. Durante un segundo horrible, el lazo también se enganchó alrededor de mi bota. El peso de la criatura al caer arrastró mi pierna herida por encima del borde.
Miré hacia abajo. Debajo de mí, el hombre perro colgaba contra la pared de la garganta, sacudiéndose, con el ojo que le quedaba fijo en el mío. Más abajo, los restos atrapados de Gonzalo se balanceaban en el torrente. El animal empezó a trepar por la cadena hacia mí. Incluso entonces, incluso roto, sangrando y suspendido sobre un río lleno de rocas, intentó trepar. Sara logró incorporarse. Carlos, la cadena. La vio enrollada alrededor de mi bota. Si cortaba la sección equivocada, el hombre perro quedaría libre. Si no hacía nada, me alcanzaría o me arrastraría con él. Saqué el cuchillo de respaldo de mi cinturón y se lo tendí. «¡Corta mi bota!». Ella se arrastró hacia adelante, con el pecho sangrando mucho. El hombre perro se alzó otro tramo por la cadena. Sus garras rasparon la roca mojada. Sara atrapó con la hoja la correa de cuero alrededor de mi tobillo. La criatura se lanzó hacia arriba. Sentí una garra raspar la suela de mi bota. Sara cortó. La correa se partió. Mi bota se desprendió de mi pie. El hombre perro cayó. Golpeó una vez contra la pared de roca, con tanta fuerza que su cuerpo se dobló alrededor del impacto. Luego la cadena se tensó por completo, arrastrando la trampa y los restos de Gonzalo detrás de él hacia el río. El hombre perro desapareció en el agua blanca. Durante varios segundos, fragmentos de cadena destellaron sobre la corriente. Luego no quedó nada salvo una mancha roja corriendo entre las rocas. Sara se desplomó a mi lado. Rodé sobre la espalda y presioné mi mano sana contra las heridas de su pecho. Su sangre estaba caliente entre mis dedos. «No», dije. «Quédate conmigo». Ella soltó una risa débil, incrédula. «¿Está muerto?». Miré hacia el río. «No lo sé. Esa no es una buena respuesta. Es la única que tengo». Tosió. La sangre le tocó la comisura de la boca. Le abrí la chaqueta lo suficiente para ver las heridas. Las garras le habían desgarrado la parte alta del pecho y el hombro. Profundas, pero no atravesaban las costillas. Sangraba mucho, aunque no de forma instantáneamente mortal. «Nos movemos», dije. Ella negó con la cabeza. «No puedes caminar». Entonces nos arrastramos. Por encima de nosotros, más allá de la repisa, Diego yacía bajo los helechos verdes. Los restos de Gonzalo habían desaparecido. Lorenzo seguía en algún lugar detrás de nosotros. Miguel estaba en algún punto del río. Walter había muerto preguntando por qué Gonzalo le había mentido. No había ningún mundo en el que salir de aquel lugar se sintiera como una victoria. Vendé el pecho de Sara con la mayor fuerza que pude usando una sola mano funcional. Ella envolvió mi antebrazo arruinado con una segunda venda y revisó el vendaje de presión en mi muslo. El sendero hacia el sur subía más allá de la grieta de roca. Lo escalamos despacio. Usé una rama rota como muleta. Sara se apoyaba contra la pared de piedra cada vez que el mareo la vencía. Cada 20 pasos, nos deteníamos y escuchábamos. Buscando movimiento. Ladridos. Garras sobre roca. Cualquier cosa saliendo del río detrás de nosotros. Nada salió. Al anochecer, los árboles se abrieron lo suficiente para que apareciera el cielo. Cielo real. Una franja ancha de tarde púrpura sobre pinos más claros. Los helechos crecían más bajos. El canto de los pájaros volvió en notas dispersas y ordinarias. Sara empezó a llorar cuando oyó el primer canto de un zorzal. No con fuerza. Simplemente se detuvo, apoyó la frente contra un árbol y tembló. Lo entendí. No era felicidad. Era el impacto de entrar en un mundo donde las criaturas inofensivas todavía creían que hacer ruido era seguro. Encontramos un viejo camino de servicio casi al caer la noche. Una señal de límite descolorida se inclinaba junto a él, casi oculta por la maleza. Mi radio había sido inútil dentro de la hondonada, pero cuando subí lo suficiente por el sendero, el canal de emergencia crujió una vez con estática. Llamé hasta que me falló la voz. No hubo respuesta. Seguí llamando. Sara estaba sentada contra un pino, sujetándose el pecho y mirando hacia el norte. En algún momento dijo: «Le quitó el anillo». «¿Qué?». «El anillo de Miguel». Se lo quitó y lo dejó cerca de nosotros. No supe qué decir. «Los animales no hacen eso», susurró. «Algunos animales recolectan objetos. Eso no fue lo que hizo». «No. No lo fue». La radio volvió a crujir.
Esta vez respondió una voz. Un equipo forestal de temporada estaba trabajando varios kilómetros más abajo por el camino de servicio. Oyeron lo suficiente de mi transmisión para saber que estábamos gravemente heridos y necesitábamos evacuación inmediata. Les dije que había habido un ataque de animal. No describí al animal. Todavía no. Llegaron antes de la medianoche con luces, mochilas médicas y un vehículo utilitario. El primer hombre que nos vio maldijo en voz baja. ¿Qué pasó? Sara me miró. Yo respondí. Depredador grande. Varias muertes. Posiblemente todavía activo al norte de aquí. ¿Grizzly? Miré hacia el bosque oscuro. No. Esperó a que dijera más. No lo hice. Sara perdió el conocimiento durante el trayecto de salida. Recuerdo haber mantenido presión sobre sus heridas mientras otro sanitario trabajaba en mi pierna. Recuerdo los faros temblando sobre el barro y la hierba. Recuerdo mirar cada línea de árboles por la que pasábamos, convencido de que algo herido y oscuro se alzaría sobre dos patas en los haces de luz. Nada lo hizo. En el hospital, me llevaron a cirugía por la herida del muslo y el daño en el antebrazo. Cuando desperté, 2 ayudantes del sheriff y una agente de vida silvestre esperaban para interrogarme. Sara estaba viva. Eso fue lo primero que me dijeron. Había necesitado sangre y cirugía, pero las garras no habían alcanzado vasos principales. Eso debería haberme reconfortado. En cambio, pregunté de inmediato si ella les había dicho que nos atacó. La agente de vida silvestre era una mujer mayor, de piel curtida y ojos agotados de alguien acostumbrado a que la gente identificara mal a los animales después de un trauma. Describió un cánido bípedo grande, dijo con cuidado. Eso fue lo que nos atacó. Encontramos evidencias de un encuentro con un animal. Sangre. Huellas alteradas por la lluvia. Parte de un cuerpo humano en una trampa. Su descripción es inusual. También era inusual mientras nos mataba. Los ayudantes del sheriff intercambiaron una mirada. Les conté todo lo que Gonzalo había hecho. Las armas ocultas. El cebo. El puente cortado. La tarjeta de memoria. El disparo. El momento en que eligió filmar mientras su hijo le suplicaba que disparara. Creyeron la parte humana. Esa era la parte con heridas con forma de bala, equipo con huellas dactilares y la firma de Gonzalo en cada registro de pago. Los equipos de búsqueda entraron en el borde sur de la hondonada del helecho negro con agentes armados de vida silvestre 2 días después. La tarjeta de memoria original de Gonzalo y la pequeña cámara que había usado mientras Diego moría nunca fueron recuperadas. Recuperaron el cuerpo de Diego. Recuperaron la mochila de Walter y restos parciales. Encontraron sangre cerca del arroyo donde murió Lorenzo, junto con fragmentos de la carcasa rota de su cámara. Encontraron el rifle de Miguel encajado entre rocas del río. Encontraron la trampa río abajo. Estaba doblada casi por completo. Parte de Gonzalo seguía dentro. El resto de él nunca fue localizado. Tampoco el animal. El informe oficial dijo que nuestro grupo había entrado en un drenaje remoto mientras perseguía una pieza herida y había sufrido una serie de ataques de un depredador grande no identificado, posiblemente un grizzly inusualmente agresivo, complicados por error humano, inundaciones y violencia interna. Sara y yo nos negamos a firmar cualquier declaración que lo llamara oso. No hizo ninguna diferencia. La gente cree la versión de una historia de horror que les permite seguir entrando cómodamente en el bosque. 3 meses después de la hondonada del helecho negro, me mudé más cerca de mi hijo. El daño en mi brazo izquierdo terminó con mi trabajo como guía. La mordida del hombre perro había aplastado nervios y desgarrado tendones con tanta gravedad que podía sostener una taza de café, pero no controlar con seguridad un rifle de caza. Adrián me visitó durante la fisioterapia. No hizo todas las preguntas que yo sabía que llevaba dentro. Solo se sentó a mi lado en el estacionamiento después y dijo: «Mamá me dijo que estabas pensando en dejar de guiar incluso antes de esto». Lo estaba. ¿Por mí? Porque debería haberlo hecho antes. Asintió. Luego preguntó: ¿de verdad fue un oso? Miré mi brazo vendado. No. Esperó. No lo describí. Algunas verdades no son regalos que entregas a tus hijos solo porque preguntan. Sara se mantuvo en contacto. El funeral de su esposo fue cerrado al público. Los padres de Miguel la culparon por sobrevivir cuando él no. Ella no me lo dijo directamente,
pero lo oí en el silencio cada vez que le preguntaba cómo estaba. Con el tiempo volvió a la medicina de urgencias. Dijo que tratar heridas era más fácil ahora porque la mayoría de la gente llegaba hasta ella antes de que la cosa que los estaba lastimando decidiera volver para otra pasada. Ninguno de los dos hablaba mucho de Gonzalo. Algunas personas mueren y dejan dolor. Gonzalo murió y dejó una mancha. Luego, varias semanas después de mudarme, Sara me envió por correo un sobreacolchado. Sin carta, solo una pequeña bolsa plástica de evidencia que contenía la tarjeta de memoria recuperada de la cámara de rastreo perdida de Lorenzo y una nota escrita con su letra. La recuperaron de la orilla baja del río la semana pasada. No he visto el último clip sola. Me quedé mirando la tarjeta durante toda una tarde antes de ponerla en mi computadora. La mayoría de los archivos pertenecían a Lorenzo. Metraje de alces. Metraje del campamento. Lluvia sobre la lente. Una toma breve de Sara riendo antes de que ninguno de nosotros supiera que su esposo moriría en un río. Luego llegó el metraje de la unidad de rastreo que había desaparecido durante nuestra primera noche en la hondonada. La cámara no había sido destruida. Había sido transportada. Los archivos mostraban oscuridad, movimientos repentinos, hojas de helecho borrosas, piedras, pelo pasando tan cerca que llenaba la imagen. El hombre perro había tomado la cámara con la boca o con las garras y la había movido por el valle. En un momento la dejó caer dentro de la madriguera. La imagen estaba torcida, pero lo bastante clara para mostrar huesos, equipo viejo y algo pequeño moviéndose detrás de una caja torácica de ciervo. Pausé el vídeo. La forma estaba cubierta de pelo oscuro. Tendría quizá el tamaño de un coyote grande. Sus extremidades delanteras parecían demasiado largas. Otra forma se movió detrás de ella. Luego la cámara volvió a moverse. El último clip había sido grabado 3 días después de que Sara y yo fuéramos rescatados. La cámara yacía en una orilla embarrada río abajo de la garganta. La lluvia caía suavemente sobre el río. Durante casi 6 minutos, no ocurrió nada. Entonces el agua cerca de la orilla opuesta se agitó. Un cuerpo oscuro se arrastró fuera entre los juncos. El hombre perro. Vivo. La mandíbula le colgaba rota y torcida. El ojo izquierdo había desaparecido. Un tramo de cadena de acero todavía se arrastraba detrás de su pata trasera herida. Se subió al barro, se desplomó y quedó allí respirando. Me incliné hacia la pantalla, incapaz de moverme. Durante un momento, quise que muriera. No algún día. No en lo profundo del bosque, donde yo nunca lo sabría. Allí mismo, ante la cámara, para poder ver cómo se le escapaba el último aliento y entender que la hondonada del helecho negro había terminado. El animal levantó la cabeza. Se volvió hacia algo más allá de la cámara. Un sonido llegó desde los helechos. Un gemido suave. Luego otro. Luego un tercero. 3 formas más pequeñas entraron con cautela en el encuadre. No perros. No lobos. Tenían el pecho demasiado ancho, las patas traseras demasiado largas, las cabezas demasiado parecidas a la del animal herido que yacía en el barro. Crías. La más grande se acercó al adulto herido y presionó el hocico contra la sangre de su cuello. El hombre perro se incorporó. Lentamente. Con dolor. Pero erguido. Luego miró directamente a la cámara abandonada de Lorenzo. Yo ya había visto esa mirada una vez. La noche en que se quedó de pie detrás de mí junto a la fogata. No era curiosidad. No era miedo. Era reconocimiento. La criatura cojeó hacia la cámara. La grabación tembló una vez. El último fotograma fue su hocico roto llenando la pantalla. Luego todo se volvió negro. Me quedé sentado en mi pequeña casa durante mucho tiempo después de que el vídeo terminó. Afuera, el viento movía los árboles del vecindario. Árboles ordinarios. Árboles de patio. Arces y álamos bajo las farolas, en ninguna parte cerca de la hondonada del helecho negro. Mi teléfono sonó. Sara. Contesté, pero durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente ella preguntó. ¿Lo viste? Sí. ¿Era ese? Sí. Exhaló despacio. Pensé que lo habíamos matado. Yo también. ¿Qué hacemos ahora? Miré hacia la caja fuerte del rifle en la esquina de mi habitación. Mi mano izquierda ya no podía cerrarse correctamente alrededor de una culata. Pensé en Gonzalo,
que había entrado en aquel valle dispuesto a gastar vidas humanas por venganza. Pensé en Diego suplicándole a su padre que lo eligiera a él por encima de la prueba. Pensé en el anillo de Miguel, en la cámara de Lorenzo, en la última advertencia de Walter, en las 3 formas más pequeñas de pie bajo la lluvia junto al animal al que Sara y yo apenas habíamos sobrevivido. Decimos la verdad, dije. ¿A quién? A cualquiera que planee entrar en esa hondonada. ¿Y cuando no nos crean? No tenía respuesta para eso. Una semana después, el Estado cerró el acceso al drenaje sur después de que los equipos de inspección reportaran puentes inestables, daños por inundación y actividad peligrosa de depredadores. No se mencionó el metraje. No se mencionó la madriguera. No se mencionó lo que se arrastró fuera del río después de perder suficiente sangre como para matar a un oso. Quizá fue lo mejor. La gente que oye hablar de monstruos rara vez se mantiene alejada. Traen cámaras. Traen rifles. Traen la creencia arrogante de que conocer el peligro los hace diferentes de las personas que murieron antes que ellos. Gonzalo creyó eso. Walter creyó eso. Yo lo creí cada vez que entré en el bosque y cobré dinero a extraños por el privilegio de seguirme. Ya no guío cacerías cerca de Yellowstone. Ya no guío a nadie a ninguna parte. A veces mi hijo me pide que vaya a pescar con él en aguas abiertas donde podemos ver toda la orilla a plena luz, y voy. No me quejo cuando hay demasiada gente cerca. No extraño la soledad como antes. Pero cada primavera, cuando las montañas vuelven a ponerse verdes y los ríos crecen con el deshielo, pienso en la hondonada del helecho negro. Imagino los helechos desplegándose sobre huesos viejos. Imagino huellas embarradas junto a la garganta. Un animal grande cojeando entre los árboles con una mandíbula arruinada. 3 animales más pequeños aprendiendo sus senderos. Aprendiendo dónde cruzan el agua los seres humanos. Aprendiendo lo que significa el sonido de los disparos. Aprendiendo que una presa herida puede seguir siendo rastreada mucho después de escapar del primer ataque. Pasé la mayor parte de mi vida adulta diciéndoles a los cazadores que un animal herido es lo más peligroso del bosque. Me equivocaba. Un animal herido solo quiere sobrevivir. Lo más peligroso en la hondonada del helecho negro era un animal que ya había sobrevivido a otros hombres. Un animal que ahora sabía exactamente hasta dónde llegaríamos para encontrarlo. Exactamente lo rápido que nos traicionaríamos unos a otros cuando empezara a despedazarnos. Y exactamente qué necesitaba enseñar a sus crías antes de que empezara la siguiente temporada de caza.